Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Muchas veces he insistido en que muchos que vienen a la iglesia el día domingo nunca se han encontrado personalmente con Jesús. Esto es grave. Y por eso cada uno debe preguntarse, bueno, ¿y yo ya me encontré personalmente con Jesús? El día de hoy quiero presentarles el caso de cómo Juan Bautista ayudó a las personas para su encuentro personal con Jesús. Y es lo que nos toca a todos los evangelizadores, ayudar a las personas para que tengan su encuentro no con un Jesús cabeza, de tipo cabeza intelectual, sino personalmente. Veamos qué pasó con Juan Bautista. Juan Bautista, en primer lugar, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Se dejaba guiar por el Espíritu Santo y por eso, para preparar el camino para el encuentro personal con Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Predicar, conviértanse. Enderecen lo torcido, enderecen los caminos, el Señor va a venir. Pero no los dejó con una religión intimista allá en las nubes. Les dijo, si alguno tiene 2 túnicas, que dé una al que no tiene. Si tiene comida, que dé al que no tiene. O sea, una religión práctica. Juan Bautista entonces se puso a la orilla de un río y cuando su conversión, cuando su predicación llevaba a la conversión, los hundía en el río para que se sintieran lavados. Pero él les advirtió una cosa. Cuando comenzaron a decir, ese debe ser el Mesías. Mesías quiere decir el ungido de Dios. No, por favor. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Yo les digo, yo los estoy bautizando con agua. Pero después viene el que los va a bautizar con Espíritu Santo. Esa era la predicación de Juan Bautista, para llevar a la conversión y que aquellos se prepararan para un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que debe hacer todo evangelizador. Primero, estar lleno del Espíritu Santo y basarse también en la Escritura. Él, para presentar a Jesús, dijo, mire, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al decir eso, estaba citando al profeta Isaías en su capítulo 53. Él había presentado al Cordero de Dios, al Mesías, como ese Cordero que iba a venir para llevarse los pecados de todos. Eso ya lo sabían ellos, que iba a venir el Mesías. Y les digo, Él es ese Cordero. Él viene para llevarse los pecados. Yo los bautizo solo con agua para una conversión, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Esa fue la presentación que hizo de Jesús. Se hizo a un lado. No se quedó con el mandado cuando a Él le decían, tú eres el Mesías. No, de ninguna manera. Ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Así es que aquí la figura del predicador. En primer lugar debe haber un evangelizador que indique a Jesús, pero después de haberlo presentado con la base bíblica y con su testimonio y estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, hay una cosa interesantísima que nos cuenta San Juan. San Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista. Como era un gran predicador, ellos lo siguieron. Imagínense a San Juan muy jovencito. Pero Juan Bautista, cuando apareció Jesús, les dijo, miren, yo les bautizo con agua, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es Él. Presentó a Jesús como el Mesías. Él es el Cordero de Dios que viene para quitar los pecados del mundo. Entonces, Juan y Andrés
fueron a seguir a Jesús, pero tenían miedo de hablarle. No lo conocían personalmente, ni Jesús los conocía a ellos. Entonces aquí viene una escena muy bella. Jesús se voltea y a los dos que lo siguen, a Juan y a Andrés, les pregunta: ¿y ustedes qué buscan? Estas son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Juan. ¿Qué buscan ustedes? Las primeras palabras. Muy bellas palabras, porque todos nosotros, como Juan y Andrés, andamos buscando algo en la vida. Nosotros andamos buscando, bueno, ¿y quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde voy? Mis preguntas básicas. Y si alguno no se las he hecho, está en la luna, estimados hermanos. Esas preguntas básicas todos nos las tenemos que hacer. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién me puede responder esas preguntas? Los hombres me van a responder con un montón de teorías e hipótesis. Ahora Jesús a ellos les va a dar una respuesta. Señor, ¿dónde vives? Porque el Señor les preguntó: bueno, ¿y ustedes qué buscan? Señor, ¿dónde vives? Si quieren conocerme, vénganse conmigo. O sea, si quieren de veras profundizar en quién soy yo, tienen que venirse conmigo. Por el momento no los llamaba para que estuvieran ya con Él, sino para que tuvieran una pequeña experiencia. Y conocieron personalmente a Jesús. Quedaron tan entusiasmados que a San Juan nunca se le olvidó la hora exacta. Eran las 4 de la tarde. No se le olvidó ese dato a San Juan. Cuando tuvieron a Jesús y su encuentro personal con Él, muy importante. Hermanos, a Jesús no hay que conocerlo de oídas nada más, lo que le contaron a uno de Jesús. Uno tiene que buscarlo personalmente, como el camino, la verdad y la vida. Aquí nos debe pasar a nosotros como le pasó al ciego de nacimiento, del cual nos habla el capítulo 9 de San Juan. Un ciego de nacimiento, ya se pueden imaginar qué tragedia para ese pobre. Y él está ahí. Él no le pide nada a Jesús, ni sabe quién es Jesús. Jesús pasa y ve a ese ciego de nacimiento y con la saliva hace un poquito de lodo y se le ponen los ojos. Y le da la vista. Y aquel contento, ya se puede imaginar, él ni pidió nada, ni se imaginaba, comenzó a ver, feliz. Y de tan feliz que se fue corriendo a avisar a los demás que ya veía. Y ni le dio gracias a Jesús siquiera en ese momento por la alegría. Bueno, y comenzó a correr la noticia: mire, este ciego de nacimiento lo curó. Y entonces los dirigentes religiosos del pueblo judío, ya alerta. Miren, ¿quién te curó? Hay un tal Jesús, le dice. Él no había profundizado, entonces le dijeron: ese es un gran pecador. ¿Por qué? Porque te curó en día sábado, y en día sábado no se puede curar a nadie. Es un pecador. ¿Cómo va a ser pecador? Ese debe ser un profeta. Primero era un tal Jesús, ahora debe ser un profeta. Lo expulsaron de la sinagoga, estaba en la calle, y Jesús vuelve a pasar. Hijo, te echaron de la sinagoga. Sí, Señor. ¿Crees tú en el Mesías? Mesías, que quiere decir el ungido de Dios, el enviado de Dios. Señor, ¿quién es para que yo crea? Soy yo que te estoy hablando. Aquel se echó a tierra, se postró y dijo sí. Había sido preparado por Jesús. Ahora tuvo su encuentro personal con Jesús. Antes era un tal Jesús. Después, no, ese debe ser un profeta. Ahora se postra, Señor. Lo encontró como su Señor. Y ese es el encuentro personal con Jesús que uno debe tener para poderse llamar cristiano. Uno no se llama cristiano solo porque recita de memoria un credo o porque va a una iglesia. Debe haber tenido uno ese encuentro